Muy buenos días, bendiciones a todos, Ofelia, qué gusto de poder compartir este espacio contigo. Y Ofelia, antes de iniciar, quiero tomar esta oportunidad para expresar el gran honor que me es tener el privilegio de estar en este espacio con una mujer a quien admiraba desde antes de tener el gran gusto de conocerla y disfrutar de cada charla que hemos tenido. Líder en Europa y Latinoamérica, es con gran aprecio que les presento formalmente a Ofelia Santiago. Muchísimas gracias por esa bellísima y cariñosa bienvenida, Víctor. Sabes que la admiración y el cariño es mutuo y la verdad es que es un verdadero placer estar hoy en este magnífico evento, este 27 de agosto en el Women Economic Forum. Un verdadero placer, bienvenidos a todos, a todas, y espero que disfruten con esta entrevista que vamos a desarrollar. Ofelia, muchísimas gracias. Mira, hoy en día la mayoría de los ciudadanos están viviendo, y para otros privilegiados, estamos construyendo historia. Y es una historia que va desde la revolución tecnológica y naturalmente no podemos ignorar la pandemia mundial que estamos viviendo. Entonces, hoy compartimos globalmente la misma problemática que realmente nos está permitiendo una hermandad mundial. Entonces, considero importante que nos ayudes primeramente a enmarcar cuál es la situación actual, Ofelia, de la mujer en la política, para entonces poder desarrollar y abordar este tema tan interesante que es el nuevo liderazgo político, ¿no? El gobernar en femenino. El título de nuestra ponencia, efectivamente, Víctor. Bueno, sin extenderme demasiado y hacer lo que sería un discurso basado primero en la geopolítica, la geoestrategia y lo que está ocurriendo, me gustaría definirlo en un término rápido, que nosotros hemos acuñado el término hiperbuca. Es decir, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? A la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que definían los tiempos justo hasta el 25 de diciembre del 2019, se unen ahora en esta época de absoluta transformación de todo el continente, de todo el mundo, se unen la inmediatez, el ruido, la aceleración y la simultaneidad de disparidades. ¿Cómo afecta esto a la vida? Bueno, la vida tal y como la conocíamos ese 29, ese 30, ese 31 de diciembre de 2019 ha dejado de existir. Esto no es ni bueno ni malo, esto es. Esta profunda crisis que estamos viviendo global tiene una nueva condición y es que tiene una condición de transformadora. Y deberíamos de tomar ejemplo de las lecciones aprendidas que nos ha dado esta pandemia para reinventar nuestra sociedad, atendiendo a factores tan importantes como la sostenibilidad y, por supuesto, la equidad. El que en esta nueva era, para mí es mucho más que un cambio de paradigma, en esta nueva era podamos entre todos, desde la cooperación y la colaboración, construir un mundo basado en esa equidad, integrando talentos de todo tipo de personas y, por supuesto, con todos los géneros que nos permitan vislumbrar desde altos grados de conciencia soluciones para uno de los retos más importantes de la historia de la humanidad. Bien, ¿cómo ha afectado esto y en qué consiste toda esta situación respecto a la mujer? Como antes me preguntabas, Víctor, esto está definido por lo que Schomburg en su momento definía, ¿verdad?, como la disrupción, la destrucción creativa, definiendo luego Schumpeter esas 5 olas, aunque ya estaríamos metidas, a mi juicio, en la sexta, que indican un cambio absoluto de era. ¿Cómo es ahora? Absolutamente más, esas olas más estrechas, mucho más profundas, complejas y muchísimo más rápidas que en el resto de la humanidad. ¿Por qué están definidas esta, para mí, ya sexta ola en la que estamos metidos? Bueno, por la inteligencia artificial, la mecanización, automatización, toda la biotecnología y, por supuesto, sabiendo que la tecnología es la base de todas nuestras relaciones, de todas nuestras interacciones, incluso las sociales, las que tienen que ver con cómo desarrollamos nuestro amor, ya no solo las profesionales y, por supuesto, las laborales. ¿Cómo afecta esto y cómo ha afectado la pandemia a la mujer y a la política? Bien, si pensamos en la pandemia, supongo que la primera palabra que nos viene a todos es confinamiento, aislamiento, reclusión, distancia, pero esta situación no es en absoluto diferente o distinta
desde hace muchos años para millones de mujeres que han vivido en esta situación y un absoluto aislamiento. Además, tenemos que saber que incluso ONU, Mujeres, ha dado una alerta mundial y otra serie de investigaciones de las que tengo el honor de participar, donde ya se ha constatado un aumento importantísimo de la violencia de género, tanto dentro de eso que yo llamo la generación C, la generación del confinamiento, como para las sociedades que ya estamos en tránsito de salir de esta pandemia. Además, tenemos que saber que los sectores en los que tradicionalmente estaba desarrollando la mujer su desarrollo profesional, como el comercio, como el turismo, como la sanidad o la educación, han sido los más afectados por esta grave pandemia y esta crisis económica que estamos viviendo a nivel global. Por tanto, vemos cómo esa brecha que existía hasta ahora, laboral, económica, se ha incrementado. Mira, Víctor, en los últimos estudios que estamos haciendo en algunas de las organizaciones a las que tengo el honor de pertenecer, ya estamos poniendo incluso una cifra. Estamos retrocediendo o hemos retrocedido casi 70 años en esa convergencia hacia la equidad, en esa convergencia hacia la igualdad. Por tanto, a la brecha que existía hasta la actualidad, laboral, económica, se une una brecha tecnológica que afecta especialmente a la mujer, sin olvidar, además, que el 56% de la población de personas mayores de 65 años son mujeres y les ha afectado especialmente ese aislamiento del que estamos hablando. ¿Cuáles serían entonces finalmente estos retos? Por una parte, la mujer tiene que incluirse necesariamente en esa nueva economía donde, como digo, la tecnología es el eje central de todas las disciplinas. Ese 3D, esa inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnificación de los procesos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la situación actual y qué participación política en los órganos de gobernanza y en los órganos económicos tiene la mujer? En lo que tiene que ver con las STEM, esa ciencia, tecnología, matemáticas, apenas ninguno en los órganos de decisión de los consejos. Por tanto, 1, la mujer necesita inmediatamente formarse en lo que llamamos ahora las competencias digitales, las competencias tecnológicas, alfabetización de la mujer, especialmente en el sector en el que estamos ahora hablando, en nuestra amada región, ¿verdad? LATAM, Caribbean, especialmente en esta región. Y, por otra parte, tenemos que hacer que la mujer, de alguna manera, consiga la participación tanto en la economía como en la sociedad digital. Y, finalmente, tenemos que ayudar entre todos a capacitar en igualdad de género a todos los órganos de decisión y a esta sociedad que estamos definiendo en estos ecosistemas tecnológicos, ecosistemas digitales. Excelente. Mira, ya te me has adelantado a varias preguntas que te tenía, déjame decirte, es injusto. No, pero eso es lo interesante y lo bello de tener a una persona tan profesional como tú, porque es evidente que tienes tanto conocimiento. Y de hecho, una de las cosas que tanto disfruto de poder platicar contigo y que nos une es tu pasión y tu expertise en las neurociencias y particularmente aplicadas a la política. Y en ese tenor de ideas me gustaría entrar un poquito más a fondo y que nos platicaras cuáles son los retos puntuales de la mujer en la política hoy en día. Los retos que tenemos, ¡wow! Bellísima pregunta, Víctor. Son varios los que tenemos, sobre todo la participación en los órganos, ¿verdad?, de gobernanza. Recuerdo el último estudio que nos ha ofrecido las estadísticas de la Comisión Interparlamentaria de las Naciones Unidas, donde se define que tan solo el 7% de los órganos, de los liderazgos globales en el mundo están ostentados por mujeres. Por tanto, si bien es cierto que estamos haciendo un trabajo profundo, queda mucho camino que recorrer. Retos. El primero que me viene a la cabeza, educación. ¿Le estamos dando las mismas oportunidades? ¿Les estamos incentivando a nuestras niñas, a nuestros niños de la misma manera? ¿Estamos formando a nuestras niñas en esa inteligencia artificial, en esa 3D, en esa robotización, en esas STEM? ¿Estamos fomentándoles más sus vocaciones en ámbitos sanitarios, educativos, sociales? ¿Tienen las mismas oportunidades una niña y un niño a la hora de gestionar
Esa verdadera gobernanza, tanto en política como en la nueva economía tecnológica mundial, ahí lo dejo. Segunda cuestión, Víctor, muy importante. Independientemente de la parte legislativa, que es sagrada y importante, sobre todo en nuestra región latinoamericana y la región caribe, de la ley de cuotas, no podemos olvidar que hay una serie de, si me permites, arquetipos, sesgos inconscientes, prejuicios, al fin y al cabo. Una serie de valores perfectamente arraigados en la sociedad que debemos de cambiar entre todos de una manera importante. Mira, se me ocurre un estudio de Yale, donde 127 profesores y profesoras evalúan un currículum en blanco, con más competencias, capacidades, propósito, solo que a uno le ponen el nombre de John y a ese mismo currículum a otro le ponen el nombre de Jennifer. ¿Y qué crees que ocurrió? Que ese claustro de profesores y profesoras que tenían que evaluar ese currículum, que era el mismo, en cuestiones como si le ponían un mentor, un experto como nosotros en coaching, la evaluación económica que le daban a esa progresión profesional, pues resulta que fue totalmente diferente para John que para Jennifer. Existe ese sesgo importantísimo a la hora de tomar un candidato si es hombre o mujer. Y los resultados fueron tremendamente negativos en todos y cada uno de los ámbitos para Jennifer respecto a John. Pero se me ocurre una cosa, en el tema de la educación y de los prejuicios. Nadie como tú, estoy recordando una conferencia bellísima que vi tuya y que luego releí en YouTube, donde tú nos enseñas que los leones, a ver si aprendemos de los leones, no educan de forma diferente a sus crías, si son hembras o si son varones, en este caso masculino o femenino. Lo que hacen es ver su talento, desarrollarlo, primero observarlo y empoderarlo para que ocupen su posición en función de cuáles sean esos talentos. Por tanto, resumimos rápidamente. 1, hay que trabajar inmediatamente en el ámbito de la educación. 2, prejuicios. 3, el tema de la conciliación, fundamental y sobre todo en nuestra región latinoamericana y la región caribeña. Mira, recuerdo una investigación que estuve trabajándome para esta ponencia, donde la CEPAL nos decía que en esta generación C, en este momento, las mujeres dedicaban en nuestra región caribeña entre 22 y 42 horas a la semana en el trabajo doméstico frente al hombre, es decir, 3 veces más que el hombre. Por tanto, la mujer se queda en casa y además cuida a nuestros mayores, cuida a nuestros niños, cuida de toda la sociedad sin ser en la mayor parte de esos cargos remunerada. 4, muy importantes, todo lo que tiene que ver con los famosos techos de cristal, que ahora no me gustaría abundar en ello, pero que por supuesto existen y en política son de cemento en muchos países, como tú y yo hemos podido constatar en nuestra labor de estrategas políticos y acompañando a nuestras candidatas y candidatos en el desarrollo de su profesión política. 5, hay un liderazgo, una cultura y una sociedad masculina por antonomasia, donde el rol masculino de liderazgo se adopta como único, a veces por defecto. Por tanto, hay menos mujeres que han ostentado estos cargos y por aprendizaje vicario, por poderme fijar en alguien, voy a tener menos oportunidades de tener casos de mujeres para fijarme y, por tanto, voy a tener menores posibilidades de no ser comparada con un hombre en el ejercicio de ese rol. 6, tenemos que hablar, en este caso, de que hombres y mujeres en la política no son tratados de la misma forma, ni tienen la misma dotación en fondos y campañas, ni tienen el mismo tratamiento por los propios mass media, ni se les pide lo mismo en absoluto. Por tanto, resumiendo, educación, todo lo que tiene que ver con esos sesgos inconscientes, es decir, los estereotipos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ese liderazgo masculino, lo que tiene que ver con la conciliación, que es tan importante, los techos de cristal, sin olvidar el último, que me lo dejo para el final, pero no menos importante. Falta real, en muchos casos, tú y yo lo sabemos, Víctor, de empoderamiento real de la mujer política. Fíjate, hay muchos, pero resumo en esto, si te parece.
Me queda clarísimo y te agradezco. En este último punto que has tocado, fíjate que en muchos países de Latinoamérica se han dado la tarea de legislar nuevas leyes tratando de precisamente dar una equidad de género. Pero ha surgido un fenómeno que al momento de salir a buscar candidatas, hay pocas que están preparadas. Ahora, me he dado cuenta de algo, precisamente trabajando en este ámbito de la política, que hay mucha oferta para la preparación y sin embargo hay poca demanda para la preparación y capacitación especializada para la mujer. Y eso me ha sorprendido bastante. En ese sentido, me he dado la tarea a preguntar a diversos actores políticos a qué se debe y he recibido, digo, respuestas varias, sin embargo, se resumen en tres: falta de confianza en sí mismas, falta de ambición y la más popular de todas, las mujeres no se apoyan entre sí. Entonces, es muy interesante saber tu punto de vista. ¿Tú le das crédito a estas teorías o consideras que simplemente son mitos o leyendas urbanas? Buenísima pregunta porque nos lo encontramos en todas las campañas. Bien, para mí, como bien has dicho, sabes de mi gusto por la no generalización y basarme en la persona, en el ser, en el talento. Para mí el talento no tiene género. Es cierto que son leyendas urbanas y es cierto que en algunos casos así se han dado. Pero ¿me permites que vayamos caso por caso y veamos cómo se está dando en la realidad? Cuando hablamos de que la mujer tiene una falta de confianza en sí misma. Bueno, no es del todo cierto. Para mí esto es un cajón desastre y me explico con mucho gusto. Hombres y mujeres basamos nuestro liderazgo y nuestro concepto de éxito en cosas diferentes. El hombre normalmente tiene un concepto de éxito relacionado con el poder, el dominio y una serie de circunstancias que en ese caso sí que coinciden con la mujer, como una buena remuneración, etcétera, etcétera. Pero la mujer achaca el éxito también al desarrollo de su ser, al desarrollo y al equilibrio entre sus cuatro cuerpos: cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo cognitivo y mental y cuerpo espiritual. Por tanto, además, está muy centrada en su familia en la mayor parte de las ocasiones. Puede ser que no es que no tenga confianza en sí misma, sino lo que le está ocurriendo es que como tenemos diferentes formas de desarrollar nuestro liderazgo y nosotras somos enormemente más comunicativas, empáticas, por eso de que también tenemos bastante más neuronas espejo y otra serie de valores y necesidades a la hora de equilibrar nuestros cuerpos en la sociedad, no es que tengamos menos confianza, es que tendemos a tener decisiones políticas colegiadas. Para muestra lo que ha ocurrido en esta SARS-CoV-2 o en esta COVID-19, donde la mayor parte de las jefas de Estado, primeras ministras o lideresas, lo primero que han hecho es montar un equipo de expertos donde han estado continuamente consultando. Y eso no significa que no sepan tomar decisiones. Eso significa que además de que combinen intuición con razón, tienden a preguntar las cuestiones a ese equipo del que se rodean para estar muy seguras antes de tomar esa decisión. Pero esto se puede muy bien, Víctor, confundir con que no tienen confianza porque deciden sin pensar, sin reflexionar y sin documentarse y reflexionar de la manera más adecuada posible, contando con los mejores expertos en cada área. Esto respecto a la confianza, si me permites. Respecto a la ambición, como te he dicho antes y casi he respondido, claro que tienen mucha ambición, sobre todo al inicio de las carreras. Esto es muy importante. Mira, sobre todo en el ámbito académico, donde sabes que desarrollo distintas disciplinas en varias universidades internacionales, veo que nuestras mujeres, sobre todo latinoamericanas y de la zona caribe, normalmente son las mejores en la mayor parte de las disciplinas que yo imparto. ¿Qué ocurre después? Ocurre que esos sesgos, ocurre que esa desigualdad, ocurre que ese equilibrio a la hora de ser madres, esposas, desarrollar su carrera y también sus repercusiones y sus responsabilidades familiares
a veces encuentran que es un sacrificio enorme, sobre todo cuando no hay un apoyo en su propia familia ni en el propio ecosistema social incluso dentro de sus partidos. Claro, ahí el coste a veces es tan grande que prescinden de grandes puestos por el coste que implica. Y por último, el mito de la abeja reina es el que me has comentado. En algunos casos, no te quiero mentir, lo he visto. Y he visto como mujeres que han entendido, creo que con la máxima humildad, mal este modelo de liderazgo, copian lo peor del masculino y lo aplican a veces a este nuevo liderazgo femenino y por miedo a perder lo que tanto les ha costado conseguir, de alguna forma limitan la posibilidad de que otras mujeres afloren su talento. Pero yo te puedo decir que estoy inmersa en multitud de sistemas colegiados, de networking, tanto profesional como científico, como académico, como por supuesto político de sororidad, donde personalmente una de las misiones de mi vida es ejemplificar, nutrir, asesorar, generar muchos proyectos de mentoría a nuestras jóvenes para humildemente apoyarlas en esa carrera que no es de mujeres, es de toda la sociedad, de hombres y mujeres tomados de la mano, para esa transformación dentro de este ámbito de la conciencia que tanto necesita esta nueva era que acabamos de descorchar. Y cosa que te agradezco, no solamente a ti, sino a todas las mujeres que se han empeñado y que además apoyo totalmente para su crecimiento. Y te voy a decir por qué. Porque mi hija necesita tener esas muestras de decir, y yo tener la autoridad moral de poder decirle, tú puedes llegar a donde tú desees llegar. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú crees que el liderazgo es una cuestión de género o de persona? Qué buena pregunta. Indudablemente, para mí el liderazgo es una cuestión de talento, de inspiración, de ejemplificación. Y eso, para mí, no tiene género. Y lamento si querías escuchar otra respuesta, pero humildemente es lo que considero. Sí que es cierto que tenemos unas diferencias biológicas, neuronales, como compañero mío que eres neurocientífico y como padre de la neurociencia, de la neuropolítica, perdón. ¿Qué te voy a decir tú que tú no hayas descubierto en tus estudios, investigaciones y en el cada día de tu trabajo? Por cierto, ¿puedo ser mala, Víctor? Por favor. Ya sé que debo de ser disciplinada, pero mala, eso nunca lo he visto. Pero me refería un poco perversa en el sentido de, por favor, ¿nos puedes también deleitar con tu brillante conocimiento? Víctor, te voy a rebotar la pregunta. Es duro lo que te voy a decir. En tu experiencia, porque esto no se lo has comentado a nadie, dirigiendo carreras políticas tanto de hombres como de mujeres, y ya verás por qué te digo perversa. Además de ese 10% menor biológicamente hablando que tenemos de cerebro, nuestro cerebro es un 10% más pequeño. ¿Me podrías decir si hay alguna otra cualidad que has observado entre el liderazgo político masculino y femenino? Y disculpa mi atrevimiento. La entrevistada eres tú, ¿eh? Lo sabía. Pero te respondo. De hecho, mira, si te respondo, realmente vamos a terminar resolviendo un debate de décadas, siglos, de todo el mundo. Y ese debate es que si el tamaño importa. Te voy a decir, ciertamente el cerebro de la mujer en promedio es 10% más pequeño. Y ahorita se pueden escuchar a todos los hombres decir, sí, lo sabían. Sin embargo, tienen mayor materia gris. Y por ende, también tienen la habilidad de construir mayores redes neuronales. Y esto y tienen una configuración distinta. Hay muchas diferencias entre el hombre, entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Las interconexiones que van de forma horizontal a una forma vertical, es decir, de enfrente hacia atrás. Y por tanto, maravillosamente tenemos unas diferencias que
se pueden complementar. ¿Esto qué le da a la mujer? Le da a la mujer ciertas características muy interesantes, por ejemplo, la habilidad de hacer multitasking mucho más allá que el hombre. Pueden tener mayor empatía, pueden tener la habilidad de detectar diferencias entre lo verbalizado y entre lo no verbal. Es decir, lo que a mí me tardó 30 años para desarrollar y estudiar, la mayoría de las mujeres nacen con ello. Es bastante injusto, de hecho, si lo piensas. Pero bueno, dicho eso, creo que queda más que claro y resuelto que el tamaño, en efecto, no importa. De verdad, gracias por tu sinceridad y porque te atraque, pero quería que nuestro auditorio también contara con tu sabiduría, porque qué bueno cuando podemos comparar y tenemos una casuística lo suficientemente significativa, estadística y científicamente hablando, como para poder comparar entre nuestro trabajo con lideresas y con líderes masculinos. Muchísimas gracias. Pero bueno, Ofelia, ya hemos tocado el tema de algunas de las diferencias entre el cerebro masculino, femenino, pero me gustaría preguntarte, en tu vasta experiencia dentro de la investigación de neurociencias, aplicadas particularmente al liderazgo, ¿has podido detectar y señalar un estilo particular en el liderazgo femenino? Sí. ¿Qué tienen en común? Se me está ocurriendo ahora. Angela Merkel, Jacinta, ¿qué tienen en común la primera ministra alemana con la neozelandesa, con la noruega, con la de Malasia? Vamos a ver. Tienen en común que han gestionado esta pandemia global de una manera evidentemente diferenciadora. ¿Respecto a qué? Toma de decisiones rápidas pero colegiadas en equipos que han organizado contando con los mejores expertos en cada área. 2, el estilo de comunicación, también de una manera clara, directa y explicando en qué consistía la situación. Me está viniendo ahora incluso la maravillosa Noruega, donde incluso se lo explica a los niños para que entiendan en su lenguaje qué está ocurriendo, por qué tienen que tomar esas medidas y cuáles son las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo. 3, mujeres con propósito, mujeres altruistas, mujeres preocupadas por la sostenibilidad y el impacto de su liderazgo en cada uno de los ecosistemas que definen la política, donde ese propósito, ese alineamiento de sus propios cuerpos, físico, emocional, cognitivo, espiritual, al servicio del ciudadano, supera con mucho el propio interés político, donde el poder está centrado solo en mantener la silla o en mantener mi propio puesto parlamentario, ejecutivo, legislativo o el rol que esté desarrollando esa persona en la política. 4, este liderazgo femenino del que estamos hablando, político, también se diferencia por la escucha, por la compasión. Eso que nos has contado antes, tan importante, esa mayor dotación de neuronas espejo, nos permite un desarrollo de una mayor empatía, pero un propósito unido de vocación de servicio donde me paro a escuchar de una manera, si me permites, casi nutritiva, para ofrecer una respuesta de servicio hacia esa inquietud. Y finalmente son liderazgos tremendamente inclusivos, preocupados por la sostenibilidad, equitativos y que están siempre velando por cuestiones de justicia. Serían algunas de las características que definen ese liderazgo femenino político del masculino. Aunque ya sabes, Víctor, que para mí existen personas. ¿Por qué? Porque hay lideresas políticas, sobre todo las recientes que hemos tenido en el siglo pasado, que han copiado, tal y como era, el liderazgo, un modelo de liderazgo masculino, y hay hombres que tienen una escucha exquisita, que tienen un desarrollo de toda la inteligencia emocional y social extraordinaria. Por eso me parece a veces muy injusto hablar de hombre y mujer respecto a estos liderazgos. Hay personas con ese ánima, ese arquetipo tan hermoso que nos definía Jung, ¿verdad? Gustav Carl Jung.
frente al animus masculino, que lo que tenemos es que saber integrarlas, porque de eso va a depender el equilibrio y la riqueza de nuestro mundo. Ese complemento, ¿verdad? Fíjate que estoy totalmente de acuerdo con tus apreciaciones y sin embargo eso me provoca una pregunta que considero obligada. Si el liderazgo femenino tiene tantas bondades, entonces, ¿por qué es que no vemos a más líderes Qué mujeres? buena pregunta. ¿Por qué Bueno, tanto en el ámbito político como en el empresarial? ¿A qué se debe? buenísima pregunta. Vale, tendríamos que resumir algunas cosas que hemos dicho y otras nuevas. Por una parte, como hemos dicho antes, tanto el empoderamiento como la sumisión se aprenden. Si esto es así, y por aprendizaje vicario, es decir, por imitación, al tener muchas menos mujeres, tanto a nivel económico, profesional, como a nivel político, a las que imitar en los consejos de administración u órganos de gobernanza, vamos a tener muchas menos niñas que aspiren a ese liderazgo y vamos a tener mucha menos casuística en la que fijarnos y profundizar, ¿verdad?, en el análisis de esos liderazgos. Luego, por una parte, esto. Por otra, como hemos dicho antes, la desigualdad, la discriminación, esas estereotipias, esa cultura en la que a veces no hay solo techos de cristal, sino hay verdaderos techos de cemento. ¿Y por qué no decirlo? El que se imponen algunas mujeres cuando saben que pueden llegar hasta cierto nivel, pero que el ostentar esos primeros puestos, tanto de consejos de administración como de órganos de verdadero poder o gobernanza política, les va a costar un sacrificio al que no siempre están dispuestas si pierden su equilibrio familiar, desarrollo personal y otra serie de cuestiones que, como hemos dicho antes, asemejan a su concepto de éxito. Otra de las cuestiones muy importantes sería el saber que no estamos en todos los lugares igual de preparados para este cambio, esta revolución, esta transformación que necesitamos. Por tanto, en función del entorno sociocultural, en función también de nuestra herencia biológica y de cómo hayamos desarrollado esos valores, y te lo digo yo como matriarca, que provengo de un matriarcado donde en absoluto hay ninguna diferencia en ese sentido entre hombre y mujer, piensa que yo he sido perfectamente impulsada y me he fijado en mi abuelita, bisabuela, mi mamá. No ha habido nunca ninguna diferencia al respecto, pero veo que en otros lugares efectivamente hay una barrera enorme, sobre todo cultural, y es un error, Víctor, muy importante pensar que todo esto en la política se va a arreglar solo con la ley de cuotas. Cuidado con esto. Es correcto. Ofelia, hay tantas preguntas que me encantaría hacerte, se nos está acabando el tiempo, así que me gustaría quizás sorprenderte con una pregunta, porque te veo siempre tan líder, tan en control. Entonces, ahora me gustaría a ver si te puedo sorprender un poquito. Dale. Un tema que sea popular, además, al momento de hablar de liderazgo político, pero me atrevo a preguntar, dado mi propia visión dentro de la política y el liderazgo del mismo. La pregunta es, ¿qué papel juegan los valores dentro del liderazgo político? Tanto en mujeres como en hombres, ¿Y cuáles serían algunos de esos valores para ti? Buenísima, y te la agradezco si va a ser la última, porque es lo que creo, que si hay algo que me diferencia es eso, la claridad que en nuestro mundo, nuestro nuevo mundo, debemos de centrar nuestro sistema de liderazgo en la revelación del propósito, nuestra misión, el dar sentido a nuestra vida, acompañado por unos profundos valores que sean el faro en esta tormenta perfecta que hemos llamado esta nueva era, esta sexta ola, y acompañados de un nivel muy importante de capacitación, confiabilidad y preparación para el desarrollo de este liderazgo que tiene que ser, primero, absolutamente ejemplificador. Si me preguntas específicamente cuáles son para mí esos valores que deben de definir ese nuevo liderazgo, empezaríamos por la cooperación, la colaboración, el valor del equipo,
para desarrollar esas decisiones colegiadas a través del empoderamiento de cada uno de los miembros, donde desarrollan sus propios valores, su propio ser al servicio de esa oferta de valor, bien en corporate al cliente o bien para toda la ciudadanía en el ámbito político. Un valor muy importante también es el de vocación de servicio, que es absolutamente coyuntural y absolutamente intrínseco al propio ejercicio de la política. ¿Cómo se puede estar en política sin el amor de servir? Otro valor sería importantísimo para mí, la compasión. Claro que sí, la compasión y el amor para desarrollar entornos energéticamente altamente creativos y altamente poderosos para este momento de tanta complejidad, de tanta aceleración, donde o tomamos conciencia de las lecciones aprendidas de este COVID, donde nos hemos dado cuenta de esa máxima vulnerabilidad del ser humano, que si no salimos entre todos cooperando y tomando de la mano, con esa vocación de servir al otro, no vamos a poder estar a la altura de los numerosos retos que esta sociedad, que esta nueva era nos ofrece como grandísima oportunidad. Y finalmente, cómo no, lo que da sentido a esta entrevista, el valor de la equidad, el valor de la inclusión de toda la diversidad. Excelente, excelente. Ofelia, ya te hago, bueno, creo que tenemos tiempo para 2 preguntas adicionales. De forma breve y resumido, ¿nos podrías comentar un poco cómo o qué es lo que ves que necesita las mujeres para poder quitar esos obstáculos que se están enfrentando hoy por hoy, no solo en la política, también en lo empresarial? Buenísima pregunta. ¿Qué necesitan las mujeres? Bueno, por una parte, como he dicho antes, confianza en sí mismas. Para mí, tiene que haber una doble transformación. Tenemos que, o como rige el lema de mi compañía, transfórmate para transformar. Tenemos que emprender urgentemente ese viaje interior que nos permite trabajar esa autoconsciencia de la que hablaba antes, esa revelación de nuestro propósito acompañado por el destilado de nuestra esencia, sabiendo en qué somos únicas, en qué somos brillantes, cuáles son las competencias que definen realmente nuestro liderazgo y nuestro ser, pero aflorando también la sombra e integrándola en nuestro propio concepto. No olvidemos que no es posible trabajar en términos de eficacia o autoeficacia sin haber revelado antes esa autoconsciencia. Por tanto, emprendamos lo antes posible ese viaje hacia la introspectiva, hacia el destilado de nuestra propia esencia, sabiendo que debemos de ser diferentes, genuinas, auténticas y tener muy clara lo que supone nuestra oferta de valor, tanto en el mundo corporate como en el mundo político. ¿En qué somos extraordinarias? ¿Qué define nuestra esencia? Acompañado, por supuesto, de esa competencia, de esa learnability, de ese estar continuamente aprendiendo, porque van a ser las nuevas reglas del juego en esta quinta revolución tecnológica. Luego, por una parte, tendríamos que destilar, revelar esa esencia para transformarnos a nosotras mismas y por segunda parte, tenemos que llevar esa transformación a cada uno de los ecosistemas en los que estemos inmersas. Dicho de otra manera, tenemos que ayudar a que se produzca esa transformación en toda nuestra sociedad. Maravilloso. Ofelia, mira, dándole simetría, iniciamos esta charla que te agradezco enormemente, expresando lo tanto que te admiro y te respeto. Y ahora con la última pregunta, lo cierro de esta forma. Hemos hablado mucho de la problemática, hemos hablado de algunas de las causas. Naturalmente, esto es un tema bastante complejo, ¿verdad? Pero ahora me gustaría enfocar esta última pregunta a las soluciones. Me queda claro que son igual de complejas, sin embargo, me gustaría saber si tú tienes
alguna recomendación de un primer paso que se debe de dar o se podría dar para empezar a promover ese liderazgo? Y vamos a no decirlo de mujer, vamos a hablar acerca de una equidad. Y que ya no sea importante que si eres hombre o que si eres mujer, simplemente capacidad como persona. Platícanos, por favor. No puedo estar más de acuerdo y más agradecida ante esta pregunta. Como tú muy bien has dicho, Víctor, esta crisis, ¿verdad? Y comentábamos antes, lleva implícita la condición de oportunidad. Lo primero que tenemos que es tomar esa conciencia de que este no es un problema de mujeres, este es un problema, un reto, una oportunidad que tiene que resolver toda la sociedad de manera urgente y además prioritaria. Pero, si me permites, Víctor, no como muchas prácticas que estamos asistiendo, tanto tú como yo, desde esa absoluta polarización social y polarización política. No. Teniendo en cuenta que la diferencia genera riqueza, que la riqueza es lo que necesita un talento diverso, porque solo con esa riqueza vamos a poder dar las soluciones más creativas posibles a estos retos que nos tiene plantadas esta nueva era social y mundial. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es trabajar, si me permites, en esos factores culturales, en esas estereotipias, en esa educación de nuestros hijos y nuestras hijas exactamente de igual manera, pensando en talento, en personas, ya no en género. Luego, trabajar esa competencia, ese learnability, ese reskilling y ese cambio de mindset, esa nueva conciencia que necesita una nueva mirada estratégica para abordar los problemas que ahora mismo tenemos en esta quinta revolución tecnológica, en esta nueva era que acabamos de comenzar. A nivel específico, es muy importante trabajar la sororidad en redes de networking, en redes donde mujeres se apoyan en mujeres y además trabajan exactamente aquellas cuestiones que de una manera similar comparten con otras. Y dirás, ¿pero esto por qué? Como tú muy bien sabes en términos neurocientíficos, una de las cuestiones que genera el aislamiento y por tanto el miedo es la separación entre nuestros dos hemisferios. Bueno, pues está demostrado que esa competencia tan nuestra, tan femenina de hablarlo todo, comunicarlo todo, conversarlo todo, nos genera nuevas soluciones para problemas que pensando que estamos solitas y aisladas, bueno, pues no vamos a encontrar la solución. Muy fácil, porque tenemos ante ese miedo un secuestro amigdalino, no de aquí, sino de aquí, donde no vamos a poder tomar decisiones de alta conciencia y mucho menos creativas, porque el miedo lo que hace es paralizarnos, generar decisiones esquizoides o simplemente no hacer nada más que huir. Así que centrémonos en esa cooperación, colaboración, reskilling, cambio de nuestro mindset, trabajar nuestra conciencia, sabiendo rodearnos de los mejores, de las mejores, pero respecto a su alma, no solo a sus competencias. Y sepamos que de esto solo salimos todos cooperando y colaborando en este nuevo reto que supone la transformación de esta nueva era. Ofelia, te agradezco muchísimo todo tu insight, todo tu conocimiento, te agradezco, no puedo estar más de acuerdo. Lo concluyo simplemente cuando hablo con clientes en la política, siempre digo, si quieres gobernar, primero necesitas empezar gobernándote y particularmente gobernando tus emociones. A nombre de todos los participantes en este Foro Económico Mundial de la Mujer, te doy mis eterna gratitud, mi respeto y mi aprecio a ti. Gracias. Gracias a ti de todo corazón y gracias a todos ustedes por seguirnos, por disfrutar de este apasionante Women Economic Forum, donde van a tener después
otra serie de ponencias maravillosas y les invito a seguir todas y cada una de nuestras mesas. Gracias de corazón y seguimos con ustedes. Gracias.